La pesadilla de ver un ataque de animal salvaje frente a tus propios ojos es algo que desafía la imaginación. La impotencia total de no poder proteger a tus seres queridos, los gritos desgarradores, el caos absoluto y la brutalidad de una escena así se graban en la mente de quienes lo viven, dejando cicatrices que nunca se borrarán del todo. Dale like y suscríbete ya. En el episodio de hoy, exploraremos 3 ocasiones en que un animal atacó mortalmente a alguien frente a sus seres queridos. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Los osos polares son conocidos como una de las máquinas de matar más temibles del planeta. Todos hemos oído el consejo sobre cómo enfrentarse a un oso. Si es marrón, tú te acuestas. Si es negro, tú luchas. Si es blanco, te despides. Por suerte, los ataques de osos polares no son comunes y hay pocas muertes registradas. Sin embargo, el número de ataques de osos ha ido en aumento en las últimas décadas. La escasez de comida y la destrucción de su hábitat están obligando a estos animales a abandonar su territorio natural y a invadir zonas humanas en busca de algo para comer. Lo poco que queda de su hábitat se ve invadido por cazadores y excursionistas, dejándolos con cada vez menos lugares seguros y aumentando la probabilidad de encuentros con humanos. Mientras los osos pardos solían ser los principales culpables de estos ataques en América del Norte, los ataques de osos polares están subiendo a niveles alarmantes. En 2018, Aaron Gibbons, de 31 años, era considerado un cazador experto y talentoso. Era un hombre de familia que ponía a sus 3 hijos por encima de todo y hacía lo que fuera para mantenerlos a salvo. Vivía en Arviat, Nunavut, una región remota que soporta temperaturas extremas en invierno. En ese lugar, la comunidad debía apoyarse mutuamente para sobrevivir a la temporada. Aaron usaba sus habilidades de caza para ayudar a su comunidad, proporcionando carne a quienes la necesitaban. Además del frío, la región compartía su espacio con el depredador alfa, el oso polar. Aunque no había habido ataques en 18 años, los locales sabían que debían dejar a los animales en paz, estableciendo un entendimiento de respeto mutuo. A pesar de algunos encuentros ocasionales, había una relativa paz entre humanos y osos. Se había formado una patrulla para mantener a los osos alejados del pueblo, y su trabajo era redirigir a los osos que se acercaran demasiado. Con pocas excepciones, la convivencia era tranquila. El 3 de julio, Aaron decidió llevar a sus hijos a la isla Sentry para pescar y pasar un rato juntos. La isla estaba a unas 10 millas en bote desde su casa y era un destino popular tanto para locales como para turistas, sobre todo por ser un lugar ideal para ver ballenas beluga. La familia planeaba recolectar algunos huevos de aves y tan pronto como llegaron a la orilla, los niños saltaron del bote, emocionados por el día con su papá. Aaron les dio instrucciones para mantenerse a salvo, pero no esperaba problemas. Mientras los vigilaba, Aaron vio algo que heló su sangre. Un oso polar estaba acechando a su hija menor, acercándose cada vez más. Las orejas del oso estaban hacia atrás, y Aaron supo que el oso la veía como su presa. Su hija, completamente inconsciente del peligro, estaba enfocada en un nido de pájaros cercano, buscando huevos para su papá. Aaron gritó a sus hijos para que corrieran al bote lo más rápido posible. Corrió hacia ellos, tratando de interponerse entre el oso y los niños, pero se dio cuenta de que había olvidado su rifle en el bote. Estaba enfrentando a un oso polar sin más defensa que sus manos desnudas. Sin tiempo para volver por el rifle, empezó a lanzar piedras al oso, intentando distraerlo o asustarlo. Aaron estaba desesperado y dispuesto a hacer lo que fuera para salvar a sus hijos. Algunas piedras impactaron al animal, deteniéndolo brevemente. Aunque se sintió aliviado al ver que sus hijos estaban a salvo, pronto se dio cuenta de que el oso había cambiado su objetivo. Gritó a su hija mayor en el bote para que llamara ayuda por radio mientras seguía lanzando piedras, esperando asustar al oso.
Pero las piedras no hicieron efecto. El oso seguía avanzando. Desesperado y sin opciones, Aaron rompió todas las reglas. Le dio la espalda al oso y corrió hacia el bote, sabiendo que el oso era mucho más rápido que él. Solo necesitaba llegar cerca del bote para que su hija pudiera pasarle el rifle. Era su única oportunidad. Corrió por la orilla, rogando llegar a tiempo. Pero los osos polares corren a más de 30 millas por hora. No había manera de que él pudiera escapar. Miró a sus hijos una última vez antes de ser derribado por el oso. El animal lo agarró por el cuello y comenzó a sacudirlo violentamente, haciendo que Aaron pareciera un muñeco de trapo. El dolor debía ser insoportable mientras su cuerpo chocaba contra las rocas y el hielo, con sus hijos obligados a mirar. Cuando Aaron dejó de moverse, el oso se subió encima de él y empezó a devorarlo, acabando con la vida de Aaron Gibbons. Los niños, traumatizados, pidieron ayuda por radio mientras se escondían en el bote, escuchando los gritos de su padre siendo devorado. Finalmente, un equipo de emergencia llegó, evacuó a los niños y luego disparó y mató al oso polar. El cuerpo de Aaron, ya medio devorado, fue regresado a su familia en Arviat. Todos estaban devastados. Aaron era una figura clave en la comunidad y querido por todos. Su sacrificio no fue en vano. Salvó a sus 3 hijos y 2 años después recibió la Estrella de Coraje en una ceremonia canadiense de la gobernadora general Julie Payette. Aunque no vivió para recibirla, su familia la conserva como un recordatorio del coraje de Aaron, quien fue un verdadero héroe para su familia antes de enfrentarse a su última desgracia increíble. Era mayo de 2007 e Indonesia no había tenido una estación seca tan severa en años. El sol era sofocante y casi no había humedad en el aire. Los lugareños, más aclimatados a las condiciones tropicales, deseaban que llegara la estación húmeda, aunque eso significara inundaciones y tormentas. Al menos conseguirían por fin un alivio después de tanto calor. De todas las islas, la de Komodo era la que más sufría las altas temperaturas. La isla está mucho menos urbanizada que el resto del país, lo que permite que allí prospere más vida salvaje. Esto es fundamental para que la isla pueda proteger al famoso dragón de Komodo que vive en ella. Hay otras 2 islas indonesias que también tienen poblaciones de tamaño decente de estos singulares lagartos, pero ninguna más que la propia isla de Komodo. Varias especies de aves, océanos y reptiles llaman hogar a esta isla, pero son los ciervos y jabalíes la principal fuente de alimento del dragón de Komodo. El pueblo indonesio es muy protector con su inusual y peligrosísimo lagarto, no solo porque es un animal raro que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, sino también porque su industria turística depende totalmente de la supervivencia del animal. Hay otros lugares que tienen lagartos monitor, pero el dragón de Komodo, aunque está emparentado con los lagartos monitores, es único. Es el único del género que es venenoso y son los más grandes de todos. Incluso si consigues sobrevivir al ataque de una de estas bestias, las probabilidades de infección o hemorragia tras el suceso son casi seguras. La mayoría de los escasísimos supervivientes son aquellos que tuvieron la suerte de que les amputaran el miembro afectado a los pocos minutos de la mordedura inicial, pero la mayoría de los ataques acaban en la muerte de la persona atacada. Y sin embargo, a pesar de que miles de estas feroces criaturas se arrastran por toda la isla, los habitantes de Komodo viven bastante tranquilos entre los dragones modernos, es decir, que la vida sigue su curso. En general, los adultos no están atentos a estos animales, simplemente tratan de no provocarlos, y los niños juegan sin preocuparse de nada. Para ser justos con los habitantes de la isla, los ataques son increíblemente raros. En su mayoría, se reservan para las almas desafortunadas que por casualidad pisan o caminan justo encima de una de estas criaturas. Al fin y al cabo, cualquier animal te atacará si se ve acorralado, tanto si tu intención era lastimarlo como si lo hiciste sin intención.
Pero en este día de mayo se produjo un caso de un encuentro accidental entre un humano y un depredador. Esta vez, la criatura estaba cazando activamente. Verás, el tiempo seco y caluroso era una época de escasez para los animales de Filipinas. No crecía tanta comida para los herbívoros, así que morían o si tenían suerte, quizás podían conseguir llegar a alguna de las otras islas que estaban lo bastante cerca como para alimentarse allí. Eso significaba que este gran depredador pudo haber sufrido estas condiciones extremas como para decidir trasladar su cuerpo de más de 3 metros y 300 kilos hasta el poblado vecino en busca de comida. Justo después de que la mayoría de los adultos se habían ido a trabajar, los niños estaban fuera jugando. Aunque era la mañana muy temprana, ya hacía bastante calor. En pocas horas, la temperatura seguiría subiendo tanto que incluso los niños, a los que nunca parecía importarles el calor extremo cuando se estaban divirtiendo, buscarían refugio en sus casas. Radaarto Safina era una de las pocas personas mayores que había por allí aquella mañana, aparte de los niños y los más ancianos que vivían en la comunidad. Le gustaba vigilar y cuidar a los niños, pues muchos de ellos eran sus propios sobrinos. Así son los valores humanos de los filipinos. Todos cuidan de todos. Radaarto creció siendo vigilado por sus parientes y se alegró de hacer lo mismo mientras revisaba sus cañas de pesca a la sombra de la entrada de su casa. Uno de los jóvenes que salieron aquel día era el pequeño Radaarto, o el joven Rudy, como lo llamaba todo el mundo. Había tantas personas con el mismo nombre Radaarto en la familia Safina que la gente necesitaba una forma de distinguir al niño de su tío y su abuelo que también compartían el mismo nombre. Rudy era uno de la docena de niños que aquel día jugaban un partido de fútbol en la calle. Radaarto se sentó a ver jugar a su sobrino de 8 años y no pudo evitar sonreír al ver cómo el pequeño Rudy hacía caso omiso de todas las reglas. Al pequeño le parecía increíblemente divertido molestar intencionadamente a sus amigos tomando el balón con sus manos y fingiendo que en vez de patear el balón jugaba al fútbol americano. A los niños no les importaba, pues se reían tanto como Rudy. Pero a pocos metros de los niños, oculto por un grupo de arbustos, yacía el dragón de Komodo que se había escabullido hacia la aldea a primera hora de la mañana. Decenas de personas pasaron junto a él, ajenas al peligro que se ocultaba bajo el follaje seco. Estaba perfectamente camuflado. La mañana estaba tan ocupada con la gente que se dirigía al trabajo y el ajetreo temprano de las tareas cotidianas que no se había atrevido a atacar todavía. Tenía un hambre voraz, pero no era estúpido. De ninguna manera iba a irrumpir en una calle repleta de gente que seguramente lo mataría en cuanto se atreviera a asomarse. El reptil iba a tener que esperar a que un desafortunado humano se separara de la manada. Llevaba 2 días buscando comida, pero no había ciervos ni jabalíes. Los humanos eran una presa peligrosa. Los animales lo sabían muy bien, pero en tiempos desesperados había que tomar medidas desesperadas. Solo había que tener paciencia. Seguramente uno de ellos se pondría a su alcance tarde o temprano y por desgracia para el pequeño Rudy, ese momento llegó demasiado pronto. Tras una hora de juego desenfrenado y muchas pausas para beber, Rudy tenía la vejiga muy llena, así que pidió a sus amigos que pararan el juego y esperaran a que él volviera. No iba a perderse la diversión si podía evitarlo. Rudy corrió lo más deprisa que pudo hasta el grupo de arbustos del otro lado de la carretera para hacer sus necesidades. El dragón de Komodo que estaba al acecho no podía haber perdido un objetivo de ataque más cercano y disponible. El chico había corrido directamente hacia los arbustos en donde se ocultaba. Rudy ni siquiera miró hacia el suelo. De lo contrario, habría corrido en la dirección opuesta al ver al dragón que allí se enroscaba. Pero sus ojos estaban puestos en el juego, asegurándose de que sus compañeros no se atrevieran a seguir sin él. El pobre Rudy ni siquiera había tenido la oportunidad de desabrocharse los pantalones cuando la bestia se abalanzó sobre él. Mientras gritaba, todo su cuerpo se elevó por encima de los arbustos. El lagarto no solo lo había mordido, sino que se lanzó a la carretera tras Rudy. Cuando cerró las mandíbulas en torno al delgado cuerpo de Rudy, tanto el muchacho como el animal
se elevaron varios metros en el aire, impulsados por la pura fuerza bruta y la velocidad con la que atacó a Rudy. Durante un segundo, aquel acto pareció durar una eternidad. Los chicos de la calle de tierra y Rudaharto contemplaron horrorizados la escena que se desarrollaba ante ellos. Rudy y el dragón surcaron el aire, y cuando descendieron de su trágico espectáculo aéreo, la criatura empezó a sacudir violentamente su cabeza. En cuanto probara la sangre, no iba a esperar a tocar tierra firme para empezar a despedazar a su presa. En una lluvia de sangre, algunos trozos del cuerpo de Rudy comenzaron a caer al suelo con tal estrépito que tanto los niños como Rudaharto se quedaron atónitos. Al ver la situación, un segundo después, fue entonces cuando Rudaharto entró en acción. El hombre corrió hacia la escena sangrienta, cogió el balón de fútbol mientras corría. Era lo más grande que tenía a mano. Lo lanzó con una precisión milimétrica, pero el balón aéreo se limitó a rebotar en la espalda del lagarto enfurecido sin que la criatura se percatara siquiera de ello. Estaba sacudiendo tan ferozmente al niño mientras gritaba que sus miembros se desprendieron de su cuerpo al agitarse con tanta violencia. A mitad de camino, recogió una piedra del tamaño de un puño y la lanzó también, y varias piedras más volaron hacia el reptil desde detrás de él. La acción de Rudaharto también sacó a los chicos de su estupor y lanzaron sus propios proyectiles de tierra contra el animal. Había docenas de piedras volando por el aire. Y antes de que los chicos lanzaran la segunda tanda de rocas, el resto de los pocos aldeanos que había en las inmediaciones acudieron con escobas, botellas vacías y cualquier otra cosa que tuvieran a mano. Entre la lluvia de sangre, los trozos de carne de Rudy, el polvo y el cuerpo agitado del animal que continuaba despedazando al joven, era imposible saber a qué le estaban arrojando los elementos. La bestia sintió por fin los golpes y soltó a su presa, posiblemente porque alguno de los elementos contundentes le hicieron sentir dolor. Cuando levantó la vista, vio a unas 20 personas que se acercaban a él, lanzándole sin piedad objetos afilados que le rompían la piel y le dejaban heridas abrasadoras. No había forma de que pudiera luchar contra una horda de tantas personas, así que giró la cola y se escabulló a una velocidad sorprendente hacia los arbustos más profundos, llevándose consigo la mitad inferior de Rudy. Desapareció tan rápido como apareció, dejando tras de sí un rastro de sangre en la tierra seca. Pero el pequeño Rudy estaba en el peor de los estados. El monstruo lo había partido completamente en dos. De la cintura para abajo, no quedaban más que jirones de músculo y vísceras. Sus piernas y caderas habían desaparecido en el desierto con su atacante. Era un milagro que siguiera consciente. Rudy ya no podía gritar ni hablar. Miraba salvajemente a sus vecinos mientras descendían sobre él, con la respiración entrecortada y superficial. Rudaharto se arrodilló junto a su sobrino. Se había quitado la camisa y trataba de contener la hemorragia del muñón en ruinas que quedaba del cuerpo de Rudy. Los hombres, las mujeres y los niños empezaron a quitarse sus propias camisas para ayudar a detener el flujo. Pero Rudaharto apenas había colocado el cuarto trozo de tela alrededor de Rudy cuando el muchacho se estremeció y se quedó inmóvil. Aquella sonrisa traviesa no volvería a adornar su rostro, y lo único que quedaba era el fantasma de los últimos momentos de terror en sus ojos inexpresivos y fijos. Los servicios de emergencia llegaron unos minutos después, aunque solo vinieron a retirar los restos. Para entonces, los aldeanos ya estaban en los árboles, armados con palas, picos y palos afilados. Querían vengar a Rudy y el trauma que sufrieron sus amiguitos, pero fue inútil. Entre los miles de dragones de Komodo, no había forma de saber cuál había atacado a Rudy. Buscaron uno que tuviera las heridas de las piedras y botellas de cristal que le lanzaron, pero fue en vano. La bestia había desaparecido y, tras una semana de búsqueda, tuvieron que darse por vencidos. Para entonces, la mayoría de sus heridas se habrían curado, y sería totalmente imposible distinguirlo de entre los demás. Habiendo probado la carne humana por primera vez, es solo cuestión de tiempo para que decida un nuevo ataque, pudiendo llevar a otro aldeano desprevenido como Rudy a otra desgracia increíble.
La familia Zhao llevaba toda la semana deseando que llegara este momento. Bao y Mei llevaban casados más de 5 años y hacía poco más de un año dieron la bienvenida al mundo a su hija, Xia, la luz de sus ojos. La niña compartía la atención de sus padres con sus abuelos maternos. Los padres de Mei vivían cerca, y como su marido y padre solían estar ocupados con el trabajo, la madre de Mei, la señora Zhou, pasaba los fines de semana con la pareja. Ella y su nieta eran inseparables y a Mei no le importaba que su madre dividiera su tiempo en partes iguales entre su propia casa y la de Zhao. Ayudaba mucho a la pequeña Xia y se esforzaba al máximo por hacer la vida de la familia lo más fácil posible, cocinando y ocupándose de las tareas domésticas mientras los jóvenes padres trabajaban. Cuando organizaron el viaje familiar al zoológico de Pekín, Mei automáticamente compró un boleto para su madre también. La abuela estaba encantada con la invitación, ya que nunca había estado en este emblemático lugar. El zoológico de Pekín es uno de los más grandes del mundo y alberga una gran variedad de animales como pandas, elefantes, leones, animales africanos salvajes, reptiles y el favorito de los fans, la colina de los monos, donde hay más de 100 monos rhesus columpiándose de los árboles. El zoológico de Pekín tiene todo y ofrece una experiencia única en la que los visitantes pueden conducir sus coches a través de las hectáreas de terreno que albergan a estos animales. El zoológico no cree en encerrar a los animales en jaulas pequeñas. De hecho, les permiten la mayor cantidad de libertad posible para que puedan vivir sus vidas lo más naturalmente posible. La experiencia es lo más parecido a un safari real que se puede tener fuera de África. Esa mañana, los Zhao llenaron el coche de aperitivos y bebidas, pero Mei tardó en arrancar, ya que se había despertado con náuseas, pero no iba a perderse una excursión familiar tan increíble. Además, reprogramar todo el fin de semana costaría mucho dinero innecesario que la familia trabajadora no podía permitirse malgastar. Había trabajado hasta tarde, así que Mei se ofreció a manejar la primera mitad del parque, mientras él le hacía compañía en el asiento del copiloto. Detrás se encontraba la abuela, junto a Xia, que estaba bien sujeta a su sillita. Mei se sentía un poco mejor que en la mañana y estaba segura de que estaría lo suficientemente bien como para hacerse cargo de la mayor parte del viaje. Comenzaron por la entrada norte y condujeron hacia el sur, parando primero para ver la exhibición de reptiles. A continuación estaban los animales africanos, leones, jirafas y rinocerontes, todos presentes. Justo cuando su tercera hora en el parque llegó a su fin, vieron los pájaros tropicales y los osos del norte. Allí fue cuando la pequeña Xia cabeceó. A pesar de todo, había sido una mañana agradable, pero al mediodía Mei estaba empezando a sentirse mal de nuevo. El calor del sol de la tarde le golpeó fuerte y pasó de sentirse un poco mareada a sentirse realmente débil con náuseas. Justo cuando fueron al ala sur del parque y entraron al recinto de tigres, Zhou se dio cuenta de la palidez de su hija y la animó a cambiar de lugar con Bao. Hasta este momento, todos los animales habían estado detrás, de vallas resistentes o en jaulas, pero eso era porque únicamente la exhibición de tigres y la colina de los monos eran las dos atracciones más populares por una razón muy específica, que se podía conducir a través de los animales salvajes, siendo las paredes del vehículo metálico la única protección. Todos los animales eran alimentados en un horario estricto, por lo que nunca estaban lo suficientemente hambrientos como para ser una amenaza seria y había vehículos blindados estacionados con personal armado en el interior cada pocos metros a modo de precaución adicional. Ninguno de los 3 adultos en el auto había visto ningún animal. Las calles estaban desiertas. Solo habían manejado pocos metros cuando Mei frenó el auto. Se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió. Incluso se sorprendieron los 2 tigres siberianos que estaban escondidos detrás de los árboles. Nunca en sus largos años de cautiverio habían visto a un humano caminando tan libremente entre ellos. Siempre veían coches pasar y a los guardianes del zoológico que lanzaban sus porciones de carne desde esos grandes vehículos blindados 2 veces al día. Aunque hayan sido criados en cautiverio y nunca hayan cazado en sus vidas, cuando posaron sus ojos en el ser vivo que caminaba tranquilamente fuera de su auto, sus instintos primitivos entraron en acción y peligró la vida de Mei.
Caminó desde el lado del conductor, alrededor de la parte delantera del coche, hacia la puerta del lado del pasajero. El cinturón de seguridad de Bao se atascó y no lo dejaba salir. Ella lo regañó para que se diera prisa, pero ese repentino estallido de ruido de Mei llevó a uno de los felinos a la acción. Antes, estaba demasiado confundido como para decidir cómo reaccionar, pero el repentino sonido que vino de la mujer borró todo rastro de pensamiento de su mente. Se convirtió en un cazador salvaje, su esencia. Corrió desde los árboles hacia la espalda de la mujer. Bao fue el primero en ver al tigre y lanzó un grito. Mei se dio la vuelta para ver qué había sucedido, y lo vio. El gato rayado, negro y naranja, corriendo a toda velocidad hacia ella. Fue tan rápido que Mei no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bestia hundiera sus dientes en su muslo. Ella no sintió inmediatamente ningún dolor, pero podía sentir la presión de su boca apretando su pierna y oír el sonido repugnante de su carne rasgándose en pedazos entre esos dientes afilados mientras la arrastraba lejos del auto. El cazador no intentó acabar con Mei en el instante. Fue lo suficientemente inteligente para empezar a arrastrarla hacia la seguridad de sus árboles. Cuando empezó a tirar de ella, Mei finalmente sintió el dolor agonizante de su músculo siendo arrancado del hueso. Gritando y agitándose, su lucha no tuvo ningún impacto en la bestia, que se movía rápidamente y la tenía entre sus garras. De repente, Bao se liberó de su asiento y salió del coche para defender a su esposa. Zhou, desde el asiento trasero, reaccionó de la misma manera. Cuando vio al tigre saliendo de los árboles, dejó de ser una anciana. La adrenalina y el amor la sacaron del coche, convirtiéndola en una mujer 30 años más joven. Corrió tras su yerno y los gritos de su hija. Ni ella ni Bao tenían idea de lo que harían cuando alcanzaran al depredador. Solo sabían que lucharían con todo su ser para sacar a Mei de allí. El tigre que tenía a Mei en su boca debió haberse dado cuenta de ello porque echó un vistazo a la pareja que corría hacia él y al coche blindado que ya se acercaba a toda velocidad a la línea de los árboles y supo que le superaban en número. Abrió la boca, dejando a Mei sangrando en el suelo, y se fue hacia las profundidades de los árboles. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Un segundo tigre, una hembra, estaba escondida detrás de unos arbustos. Se había tomado un poco más de tiempo para evaluar la situación. Tenía solo segundos para reaccionar si quería atacar y conseguir una presa. Cuando llegaron los guardianes uniformados, las posibilidades del tigre de una caza exitosa bajaron a cero. El tigre saltó de los arbustos y aterrizó justo encima del miembro más pequeño y más débil del grupo, la abuela. Bao estaba arrodillado junto a Mei, tratando de levantarla sobre su hombro, pero estaba teniendo problemas para levantarla, por lo que la llevó en ambos brazos. Iba a correr tan rápido como pudiera para llevarla de vuelta al coche, y con Mei gritando, no oyó ni vio el ataque a su suegra, que estaba detrás de él. Fue empujada contra el suelo por el animal de 130 kilogramos. El tigre fue directamente a la yugular, hundiendo sus dientes en su cuello, hombro y cara. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Con la fuerza con la que se aferró a ella, el tigre aplastó por completo sus vías respiratorias y el cuello y dejó obsoleta su capacidad de empujar el aire más allá de sus cuerdas vocales. La hembra de tigre vio que el camión del personal se había detenido y media docena de hombres con armas de fuego se apresuraron a salir. Ella continuó arrastrando a la anciana hacia los árboles, pero sus dientes desgarraron su cuello, destrozando a la mujer mayor. Se desangró tan rápido que estaba muerta antes de que la metieran en la parte trasera del coche de personal junto a su hija herida. Bao lo siguió en su propio coche, con su hija que todavía estaba atada en el asiento trasero. Ella había dormido a través de toda la terrible experiencia. 8 meses más tarde, Mei había soportado varias cirugías. Se realizó un funeral para la abuela. Bao y Mei todavía tenían pesadillas y la bebé Xia creció. Pero los terribles acontecimientos de ese día, hacía tantos meses, estaban lejos de terminar porque la familia Zhao presentó una demanda legal contra el zoológico de Pekín. Ese primer año de recuperación, sumado al desgastante proceso legal de la demanda, les quitó mucha energía.
El proceso era tan complicado que hoy en día, 7 años después, todavía no terminó. Los tribunales decidieron que el zoológico había colocado suficientes señales de advertencia y que la rápida respuesta de su personal armado fue la razón por la que toda la familia no murió en ese horrible día. Pero el zoológico de Pekín todavía tiene muchas cosas que responder en los 3 años que precedieron a la muerte de Zhou y la discapacidad crónica que perseguirá a Mei el resto de su vida. Hubo otros 2 ataques mortales en el zoológico, ambos miembros del personal, y una de las 2 muertes ocurrió en el mismo recinto de tigres en el que Zhou perdió la vida. El tigre responsable de la trágica muerte de la abuela en el zoológico de Pekín no fue eutanasiado por el zoológico, sino que permaneció en un recinto mejorado, alejado del público, para evitar que otros visitantes del parque se encontraran con su aterradora e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.